Muy buenos días, queridas, queridos. Gusto en saludar. Por acá, su docente de estudios sociales, Camila Mardones Vergara. Les pido, por favor, si me pueden confirmar si se está proyectando correctamente, por favor. Debiese estar proyectándose el objetivo de nuestro día de hoy, que es analizar, interpretar y extraer información en fuentes referidas a problemas vinculados a la dinámica o estructura poblacional. Ok, acabo de ir hablando ahí de algo que se quiere retirar. Vaya nomás, luego intente ver la clase, ¿ya? Hola, Oscar, Riquelme que acaba de saludar ahí también, José, te está viendo y proyectando bien y también me escucho bien, ¿cierto? Chiquis, los micrófonos están desactivados por lo que le he comentado otra vez, el tema del eco y todo lo demás, pero en un ratito más lo voy a activar de todos modos por el tema de la asistencia, en caso de que alguien se haya conectado a historia y no haya estado en lenguaje, ya para que no se preocupe. Además, aprovecho de, buenos días, Daniel. Oscar dice que se escucha robótico, los demás me escuchan bien porque puede ser el internet de Daniel, o sea, de Oscar, perdón, que me escuchaba mal, de Oscar Riquelme. Avísenme para ver si soy yo o si yo tengo la voz robot. Suele ser eso de la señal de quién está escuchando. Hola Patricia, ya, Pablo dice que se escucha bien. Entonces, chiquillos, si alguien tiene la cámara encendida, la puede apagar para que la llamada sea más liviana para los compañeros que escuchan más o menos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los efectos de las grandes migraciones en las sociedades de origen y de destino, la explosión demográfica y el envejecimiento de la población. Anotamos entonces nuestro título, chiquillos, chiquillas, que es demografía. Lamento los que tienen internet malo, chiquillos. Con este material yo se los comparto y después la clase queda grabada, ¿ya? Lamento mucho que estén con problemas de internet, pero así nos pasa. Eso que estamos sin camarita, porque con cámara se hace más pesado. Chiquillos, también recordar que en la última clase estuvimos hablando de las guerras mundiales y eso lo vamos a repasar en nuestra próxima clase que vamos a tener em, examen, ¿cierto? Como de prueba para ver cómo nos va, preguntitas tipo prueba. Pero aparte de eso, quiero saber si tienen dudas, preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y yo se las voy contestando, ¿ya? Entonces, nuestro título es demografía. La demografía es la ciencia que estudia el tamaño, la distribución geográfica y la composición de la población. Lo anotamos entonces, chiquillos, nuestra definición muy importante. La demografía es la ciencia que estudia entonces el tamaño de la población, cuántas personas hay en un lugar, ¿cierto? La distribución geográfica, quienes viven en la ciudad, quienes viven en el campo, y también la composición, cuántas personas tienen tales edades, cuántas son mujeres, cuántos son hombres. em, También la composición en términos de clase social. Por ejemplo, para que se hagan una idea, el censo nos provee de información demográfica súper, súper importante, ¿cierto? Ahí podemos ver con el censo que obtenemos este tipo de información. La demografía en sí mismo es una carrera, chiquillos, por si acaso, es una ciencia social que al ser ciencia social nos ayuda a tomar decisiones sobre el futuro, pero como es una ciencia humana, no es exacta. Vamos a ver en el ejemplo de el envejecimiento de la población, tiene que ver harto con el estudio de los estadistas, es como, por ejemplo, la gente, perdón, que estudia economía. Por más que tengan números, sabemos que es una ciencia social, porque hay partes del ser humano que son más impredecibles. Si bien podemos, cierto, entender que hay proyecciones y las proyecciones nos dan un estándar, a veces los economistas se equivocan.
o las personas que hacen estudios con demografía también se equivocan porque esto es lo que les quiero dejar claro, que es una ciencia humana. Y aunque manejemos números, hay elementos que son más impredecibles de nuestra especie humana, ¿cierto? Y eso se los voy a ir contando con ejemplos de por qué, pese a que esto es una ciencia que ocupa números, también hay elementos que son impredecibles, porque, por ejemplo, la cantidad de personas que mueren puede cambiar por una guerra, o las personas que nacen puede cambiar por un baby boom, una época de explosión demográfica, cuando nacen muchos bebés. Entonces eso lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Ve también los componentes que permiten que la población cambie, que la población sea dinámica. Por ejemplo, la natalidad, cuántas personas nacen, la morbilidad, cuántas personas están enfermas. Esa es la morbilidad, la enfermedad, la mortalidad, los que mueren. Natalidad, los que nacen, mortalidad, los que mueren, morbilidad, las personas con alguna enfermedad. Las migraciones, que ahora les voy a dar la definición, tiene que ver con los desplazamientos en el territorio o incluso la movilidad social, las clases sociales. Entonces, repito, la demografía es la ciencia y es una ciencia social. Estamos en estudios sociales, ¿cierto? Esa es nuestra asignatura. Es una ciencia social que estudia el tamaño de la población, la distribución geográfica en el territorio, la composición de la población, cuántas personas son mujeres, cuántos hombres, cuántas personas de tales clases sociales. También la población en su dinámica, sus cambios y los componentes que permiten que existan esos cambios. Por ejemplo, cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, cuántas personas están enfermas con la morbilidad, las migraciones y la movilidad social. ¿Cómo podemos cambiar entonces de clases sociales? Dejaré unos segunditos proyectados para que puedan entonces anotar esta definición, unos breves segunditos antes de cambiar la lámina. Las migraciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos entonces con migraciones? Nos vamos a referir a los movimientos que tiene la población dentro o fuera del territorio de origen. Esto es importante, chiquillas y chiquillos, ¿ya? Que puede ser tanto dentro o fuera. No nos referimos solamente a las personas que salen del país, sino que también hay migraciones internas, para que ustedes lo sepan, ¿ya? Estas migraciones internas se pueden dar, por ejemplo, cuando existe algún tipo de guerra, cuando existe algún tipo de crisis económica en un lugar, ¿cierto? O cuando uno está buscando mejor calidad de vida, algún trabajo, cuando también se mueve para poder estudiar. Entonces, para que sepa que no es solamente salir del país, sino que también dentro del territorio. Ok, Brandon. Ahora que pase la lista, lo pongo presente en la clase anterior si es que hubo un problema con eso, ¿ya? En este sentido, vamos a destacar que en América Latina no nos definimos por tener una población estática, no somos una población fija, no somos personas que nos quedemos quietas.
sino que tenemos un historial de movimiento. Nos movemos de acuerdo con los ritmos que nos impone la economía, que nos impone la cultura global. Cuando, por ejemplo, queremos capacitarnos, eso es cultura global. Queremos hacer un estudio, eso es cultura global. Pero también hay otros motivos por los cuales las personas pueden viajar, ¿cierto? Migrar, no solamente por estudios o trabajo, sino que también hay otro tipo de motivos, como pueden ser los conflictos internos dentro de cada país, cuando hay guerras, cuando hay crisis económica. Podemos ver el ejemplo de lo que sucedió con Ucrania. ¿Se acuerdan que hubo los ataques por parte de Rusia y veíamos en las noticias cómo las personas de Ucrania intentaban salir, traspasar la frontera, porque escapar de la guerra, escapar de los conflictos políticos también es un gran factor de migración. Chiquillos, por favor, ahora empezaron todos a hablar de la lista, más encima de la lista de la clase pasada. Lo vemos cuando pasemos lista, por favor. Y si estuvo el presente en la clase pasada tenían que decir presente, porque uno me dice estaba presente y ahora todos me van a empezar a pedir que revise. Además, no estamos viendo la asistencia y menos la asistencia de hace 2 semanas. Entonces nos concentramos acá, por favor, y luego vemos eso, ¿ya? Porfi, porfi, porfi. Concéntrense en esto porque después van a quedar con más dudas. La asistencia la vemos en un ratito, por favor, ¿ya? Como bien dice Patricia, hay personas que necesitan escapar por la inseguridad. Tenemos las guerras, pero también está la guerrilla, las personas que escapan del narcotráfico o también las crisis económicas. Cuando un país está hundido en una crisis económica, por ejemplo, que cuesta encontrar alimento, trabajo, las personas también migran. Tenemos el ejemplo también de los conflictos políticos, ¿cierto? Que pueden ser guerras civiles, pueden ser ataques desde afuera. Vimos también la semana pasada Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso nos permite también entender por qué hubo tanta migración en Europa, ¿cierto? Después de las guerras. Todo eso son motivos para migrar, no hay un solo motivo. Hay motivos económicos que ha determinado que muchas personas salgan de sus lugares de origen para buscar una mejora en la calidad de la vida. Esto puede generar una sobrepoblación en los sectores urbanos, principalmente en los sectores que tienen que ver con el trabajo, ¿cierto? Y también con los servicios básicos. Por eso es tan importante que la migración permita ser de manera eficiente, controlada, para que los estados puedan tomar decisiones inteligentes al respecto. Para eso nos sirve la demografía, porque no es lo mismo si tengo que planificar transporte público para 5 personas que si tengo que planificar para 10, para 15 o para 100, ¿cierto? Después vemos que comienza a faltar trabajo o que puede estar colapsado los servicios de salud, de educación, los insumos básicos. Entonces, por eso es tan importante considerar la demografía, escuchar cómo se está comportando la población para poder tomar medidas a futuro y que vivan bien todas las personas que habiten los territorios, ¿cierto? Otro motivo, además del económico, puede ser la realidad política. Tenemos el ejemplo de Chile y de Cuba, pero también tenemos en la actualidad, ¿cierto?, el de Venezuela, del mismo caso que yo les decía de Ucrania, qué decir de Medio Oriente, ¿cierto? Ahí las personas viven tratando de escapar con una inseguridad terrible justamente por su propia situación política. Patricia, como bien dice, lo podemos ver, ¿cierto? En el país, cómo somos receptores de personas que vienen de diferentes lugares, pero ojo que Chile también se ha caracterizado por tener gran población que sale del país, ¿ya? Por eso esto yo quería que quede claro acá, que América Latina no se define
por tener una población estática. No es que solamente recibimos ahora migrantes y que Chile siempre haya sido un país cerrado, sino que Chile es parte de Latinoamérica y nosotros tenemos esa característica. Somos bien migrantes, nos movemos a distintos lugares. Y acá tenemos un ejemplo. 1 millón de chilenos vive en el exterior. Esto estamos hablando del 2018, o sea, ahora podemos pensar que quizás son más. Y estamos hablando de 1 millón de chilenos y somos nosotros 20 millones. O sea, una de cada 20 personas es migrante. Es harto, ¿cierto? Entonces eso también para que ustedes lo piensen, lo estudien. Les puede salir en la prueba, les podría salir una pregunta sobre migración o sobre demografía. Importante que usted considere esto que le estoy diciendo, ya. La migración puede ser que dentro del país no es necesario solamente un migrante, no es una persona extranjera. Si yo vivía en Arica y me voy a Punta Arenas, también estoy migrando, ¿ok? Si yo vivía en Antofagasta y me voy a vivir a Quilpué, también estoy migrando, para que eso lo tengan bien, bien clarito. Al mismo tiempo, no somos solamente un país que reciba personas migrantes, sino que gran cantidad de personas chilenas también han salido al extranjero. Manuel dice, los niños están cansados en Ucrania, están sufriendo mucho, no tienen dónde ir. Es que eso es lo terrible, ¿cierto? Yo acá quiero que hagamos un paralelo con lo que hablábamos de las guerras mundiales. Fíjense por qué se dieron las guerras mundiales. Estaba esto de la discriminación por el nacionalismo, por el pensamiento colonial, por el pensamiento de que había algunos mejores que otros. Eso en la actualidad también lo vemos, ¿cierto? Han vuelto los ataques, hay muchas personas migrando, tuvimos crisis económica por el COVID dentro de las 2 primeras décadas, al igual como fue la crisis de Estados Unidos después de la guerra. Entonces, hay muchas condiciones parecidas. La guerra, las hambrunas, las migraciones. Por eso algunos historiadores dicen que estamos viviendo como un... Patricia, eh, chiquillos, les pido que pongan atención a lo que estamos hablando, porque me preguntan otras cosas. Y lo de la prueba, les conté que sí, la próxima clase, porque esta es nuestra clase 7, y tenemos más clases para hacer preguntas de prueba. Además, yo siempre les voy diciendo, anoten, esto puede ser de la prueba, y al comenzar esta clase, les dije, por eso les pido que pongan atención, porque hay cosas que digo, que después me las preguntan en otros momentos. Por si atención. La próxima clase vamos a hacer preguntas de prueba. Esta es la última clase de materia, ¿ya? Porfis, pongan atención con esto porque la próxima clase tenemos estas preguntas, pero les pido que si me hacen preguntas, pregúntenme sobre la materia que estamos viendo, ya chiquillos, porque me hacen preguntas de la lista, me hacen preguntas de la prueba que viene en el futuro, pero enfóquense en el presente que es esta clase, porfis. Además, espero que hayan estado estudiando, porque la próxima clase ustedes van a ver cómo les va a ir, ¿ya? Pero sí, Patricia, para que esté tranquila, no hay problema con eso. La próxima clase vamos a hacer sin falta, porque creo que lo estaban haciendo en la otra clase, ¿cierto? Pero nosotros vamos recién en la clase 7. Entonces, por el feriado, todo eso. Hasta acá, dudas, consultas sobre la materia, chiquillos. Nos vamos entonces con el concepto de explosión demográfica. La explosión demográfica se refiere a un rápido incremento en el número de habitantes en un país o en una región. Lo anotamos, por favor. Esto genera el rápido incremento en el número de habitantes de un país o región, genera una mayor demanda por recursos. Por ejemplo,
los alimentos, ¿cierto? En otras palabras, cuando hablamos de una explosión demográfica, el nombre lo dice, ¿cierto? Explosivo. Nos vamos a referir a un incremento atípicamente alto. Anótenlo, chiquillos, por favor. Atípico, fuera de lo normal. No es solo que crezca. Oscar, ahí Oscar dice, un migrante es la persona que va de una ciudad a otra, de un país a otro. Las dos cosas, no es una o la otra, son las dos. Por eso voy a poner aquí de nuevo. Anótenlo ya, porque aquí Oscar tiene una pregunta que quizás ustedes también tengan. Las migraciones tienen que ver con los movimientos de las personas, pero pueden ser dentro del país o incluso fuera del país. Migrar tiene que ver con la condición de moverse. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno dice migrante y cree que tiene que ver con que sean personas de otros países. Y migrar es moverse, no tiene que ver con la nacionalidad. Claro, es más obvio cuando uno se cambia de país, pero también, como les digo, puede haber migración interna. Les anoto un ejemplo en el chat. Ejemplo de migración interna, la migración campo-ciudad que se dio en Chile. Oscar dice que es un migrante. ¿Por qué? ¿De dónde era? Migrante básicamente, si yo nací, por ejemplo, en Arica y estoy viviendo en Punta Arenas, soy migrante porque migré, me moví desde el lugar en donde nací. No es solo la nacionalidad, ¿ya? En Chile se dio, por ejemplo, la migración campo-ciudad a finales del siglo XIX, comienzos del XX, que las personas se fueron a vivir a las ciudades. Bien, perfecto. Por ejemplo, Oscar dice que es de Puerto Montt y ahora está en Antofagasta. Muy bien. Manuel Ciudad dice Austral. Ja. Sí, 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 de Puerto Montt, allá vive mi mamá. Viví yo un tiempo allá también. ¿Se entiende esto? Juan dice, yo soy inmigrante de Santiago a Punitaqui, Juan Zúñiga. Ah, exactamente. Para que piensen que el verbo migrar tiene que ver con moverse, con cambiarse de hogar, buscar un nuevo hogar, buscar una nueva vida, pero no necesariamente con traspasar la frontera, ¿ya? Puede ser que uno se cambie de país, pero también puede ser que tengamos migración interna, como el ejemplo que les anoté, la migración campo-ciudad que hubo en Chile em, el siglo pasado. Bueno, a ver, vamos de nuevo, ¿ya? Con lo de las dudas voy a comenzar como de nuevo viendo cada diapositiva por si quedan dudas. Dijimos que la demografía es la ciencia que estudia el tamaño de la población, sus cambios, la dinámica, la natalidad, la morbilidad, todo eso, ¿cierto? Las migraciones, que son los movimientos tanto dentro como fuera del territorio de origen. América Latina no tiene una población estática, no es una población quieta, sino que nos movemos de un lugar hacia otro. Esto está determinado por asuntos como la economía, personas que buscan mejorar su calidad de vida. También tenemos otro motivo como es la realidad política. Puede ser una guerra o una guerra civil interna o también entre países. También está la motivación de la cultura global. ¿Qué se refiere a esto? Cuando queremos entrar en un estándar, por ejemplo, cuando queremos tener herramientas para desenvolvernos en la sociedad actual y migramos por un objetivo ya sea educacional o laboral. Cuando nos vamos a otro lugar para estudiar o cuando nos vamos a otro lugar para trabajar. En este sentido, es importante destacar que los destinos más comunes para los latinoamericanos es Estados Unidos y algunos países en Europa como España. ¿Por qué España termina siendo el país a donde van más chilenos por la barrera idiomática? ¿Cierto? Hay una barrera ahí que, por ejemplo, si nos vamos a Alemania o si nos vamos a Francia, es más difícil de poder enfrentar que si nos vamos a España, ¿cierto? Por eso está el ejemplo acá que les dejé, que 1 millón de chilenos
vive en el exterior. Y es España el lugar hacia donde creció esta migración. Y vamos ahora al concepto de explosión demográfica. Hasta acá, con lo que vimos anteriormente, ¿hay dudas, consultas? Vamos entonces, seguimos. La explosión demográfica es un rápido incremento en el número de habitantes en un país o región. Juan, dígame, ¿qué no entiende? Vamos a hacer un segundito que hay una pregunta. ¿Qué no se entiende esto de la explosión demográfica? Es cuando de un momento a otro comienzan a nacer muchas personas. O cuando de un momento a otro, sí, Oscar, toda la materia está en el manual. Escúchenme por favor. Atípico, atípico es lo contrario de lo típico. ¿Qué es lo típico? Lo común. Entonces, anoten esta definición y se lo explico, ¿ya? Un incremento atípicamente alto es algo que es fuera de lo típico. Lo típico es lo normal, lo atípico es lo extraño. Entonces, la explosión demográfica es cuando extrañamente, de una manera fuera de lo común, la población crece. Por ejemplo, si en Chile habían 5 millones, por poner un ejemplo, mañana son 15. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente? Y esto se puede dar porque nazcan muchos bebés de un día para otro, porque las personas comiencen a vivir más, entonces se comienza a llenar de personas mayores, o porque hay migraciones y de un momento a otro llegaron muchas personas. ¿Se entiende? Ahí quiero, si Juan me puede decir si esa era la pregunta que tenía. Yo les voy, acá vienen ejemplos, ¿ya? Eh, o sea, viene la explicación de cada una de estas cosas que le estoy diciendo. Pero quiero que me digan si entienden el concepto general. Es cuando piensa en el nombre, dice explosión. Algo explosivo es de un momento para otro, ¿cierto? Así, ¡pa! Explotó. Ya, súper, genial, súper Juan, ya. Eh, por eso es distinto el crecimiento demográfico a la explosión. Por ejemplo, si yo digo Chile está creciendo, es que hoy día hay una persona, mañana hay dos, pasado mañana hay tres, después hay cuatro, y cada día hay uno más, y ahí decimos el país está creciendo. Pero si yo digo hay una explosión, es que hoy día había uno y mañana hay 100. Es por eso un incremento atípicamente alto, fuera de lo normal. Acuérdense, chiquillos, que el prefijo a significa lo contrario, que es sin o que le falta. Por ejemplo, lo normal, ¿cuál es lo contrario? Lo anormal, ¿cierto? Siempre el prefijo a les va a mostrar que es lo contrario. Lo normal, ya sabemos lo que es lo normal, ¿cierto? Y si es anormal, es lo contrario. Por ejemplo, acá tenemos típico, es lo normal, atípico es lo contrario. Este es un prefijo que indica la negación o la falta. Por ejemplo, si yo digo soy una persona política, es que me gusta mucho la política. Y si yo soy apolítica, es que no, ¿cierto? Lo que dice Manuel, hoy mueren 30, mañana nacen 30, eso sería parte del crecimiento, ¿ya? Porque, por ejemplo, si hoy día tenemos 30 personas y mueren 30 y mañana nacen, significa que todos los días hubo 30. Sería un crecimiento normal, porque así vemos que pasa la vida, ¿cierto? Nace un niño, muere una persona mayor. Y nos vamos como equilibrando, Manuel. Pero si hoy mueren 30 y mañana nacen 100, vamos a hablar que hay una explosión, porque hay mucha más gente.
¿ya? Pero es un incremento atípicamente alto. Doy un minutito para que puedan, por favor, apuntar esta definición, que esto yo creo que se las podrían preguntar. Les voy a traer preguntitas también la próxima semana para que no se preocupen. Un minutito para que lo puedan anotar. Unos segundillos para que lo puedan anotar y vamos con otros ejemplos. Para- Oye, aquí me faltó una palabra, un para tomar en cuenta. Era un asunto, se me fue la palabra. Un asunto para tomar en cuenta, chiquillas y chiquillos, es que una explosión demográfica hoy día va a generar en el futuro una demanda por jubilaciones. Una demanda es cuando la gente lo necesita. ¿Se acuerdan de nuestra clase de economía? La oferta era lo que se ofrece, la demanda es lo que la gente necesita. Entonces, un aumento en la población va a generar que en el futuro tengamos el tema de las jubilaciones. Por eso es tan importante, chiquillos. Hoy vemos que nosotros estamos en una explosión demográfica, porque llegan y llegan y llegan personas, aunque ya no nacen tantas, ¿cierto? Chile está en un proceso de envejecimiento. O sea, las personas vivimos más tiempo y las familias tienen menos hijos. Pero igual llegan muchas personitas al país. Entonces, ¿esto qué genera? ¿Qué va a generar en el futuro? La necesidad de ver qué pasa con las pensiones. Porque todas las personas que hoy están llegando, en el futuro van a necesitar, ¿cierto?, una pensión solidaria. Y además nosotros tenemos ese gran problema con las pensiones a partir de lo que ocurrió con los retiros. Entonces, acá hay un ejemplo cuando yo les decía que la información que nos entrega la demografía debe ser considerada para tomar decisiones políticas. Porque no es lo mismo que si yo estoy administrando un país o estoy gobernando un país que tiene 1 millón de personas a que tenga 80 millones de personas. Tengo que administrar los recursos de una manera distinta. ¿Se acuerdan que en economía en la clase decíamos que eso es lo que hace un buen eh, administrador, un buen político, saber escuchar las necesidades que está demandando las personas? Patricia escribió, no, ¿qué pasó? ¿Por qué ese grito? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con ese grito? Mejor callo. Ya, sí, mejor. Seguimos. Otro reto de escriban nomás sus dudas, por mientras yo continúo con esto, ¿ya? Otro reto de la explosión demográfica, chiquillos, es que aumentará la demanda por los servicios públicos, ¿cierto? Como es la salud, la educación y el transporte. Por esto es que es tan importante que las autoridades escuchen los requerimientos. Queremos nuestro 15%, dice, bueno, los retiros de la FP hoy, igual la retiré en ese momento, es que la pandemia, bueno, ahí se dan cuenta de lo que ocurre con la ciencia social. Muy buen ejemplo, chiquillos, lo que estaban hablando de los porcentajes de los retiros, porque
¿Qué ocurre? Yo puedo tener mis ahorros, podemos tener visto el país, la AFP, todo bien, y llega la pandemia y nadie puede trabajar en la calle. Eso fue un imprevisto, ¿cierto? Eso, ¿cómo lo podíamos saber? Y la realidad cambió, no se pudo ajustar a un plan. Por eso es una ciencia social. Por eso un economista puede decir, no, si estamos súper bien y mañana hay una crisis económica, y uno dice, pero ¿por qué si los números no se equivocan? Pero es que son números que están intentando explicar el comportamiento humano. Y el comportamiento humano es cambiante, es impredecible, aunque intentemos ponerlo en números, ¿me entiendes? Patricia dice, con respecto al crecimiento de la natalidad, ¿nos estamos volviendo un país más viejo? Sí, que está en la diapositiva de un poquito más adelante, pero la natalidad aumenta en las comunas de bajos recursos. Claro, porque ¿qué ocurre? Que para eh, poder prevenir cierto embarazos no deseados, para poder hacer una gestión de la gestión de la natalidad tiene que ver con educación sexual, tiene que ver con acceso a salud, tiene que ver con acceso a conocimientos que en general se dan en clases más acomodadas. Por eso vemos un aumento de la natalidad en sectores más pobres. Y esto lo podemos ver tanto en nuestra sociedad como en el mundo. En Europa, que hay más salud, que hay mayor acceso a anticonceptivos, que la salud pública es de excelente calidad porque se pagan altos impuestos, casi la mitad del sueldo de las personas se van por impuestos, porque la salud pública es buenísima, la gente se atiende, ¿cierto? Es otro nivel de vida de Europa. Y las familias con suerte tienen uno o dos hijos, pero si vamos a África, donde hay lugares que apenas tienen agua, no hay hospitales, ¿dónde vamos a sacar información sobre educación sexual? Por eso mismo también las personas mueren más jóvenes, hay muchas mujeres que mueren en los partos, cosa que ahora en los países desarrollados es mucho más difícil verlo. Es otro nivel cultural, pero también es otro nivel económico. ¿Y por qué Europa, como dice aquí Patricia, cierto, tiene otro nivel cultural? Lo vimos en las guerras mundiales. ¿De dónde fueron a sacar la riqueza? De Asia y de África, ¿cierto? Con el periodo que vimos antes de la guerra. Por algo tienen también tantas riquezas. El problema es que los lugares que quedaron más empobrecidos tienen más enfermedades. O sea, por ejemplo, quedó la embarrada en el mundo con el COVID, pero el ébola en África pasaron cuántas pandemias iguales o peores que el COVID, pero el mundo no se espantó tanto porque no llegó a los lugares donde viven las personas acomodadas, pero las pandemias en el mundo, las guerras, hay mucha población que vive en esas condiciones, ¿cierto? Así que bien lo que dice ahí Patricia, porque a veces estudiamos la vida como si en todas partes se viviese como se vive en los países desarrollados. Ok, Manuel Silva, no hay problema, yo lo pongo presente. Vaya por su hijo nomás y ojalá que no haya ningún problema con él. Vaya nomás, atienda a su hijo. Yo lo pongo presente. Acá están los elementos que les dije entonces. ¿Qué variables influyen en la explosión demográfica? Tenemos primero la tasa de natalidad, que es que un aumento del número de nacimientos va a impulsar el crecimiento demográfico, ¿cierto? O sea, si hoy día nacía un bebé y mañana nacen 100, puede influir. La tasa de natalidad, para los que no saben, mide la cantidad de nacimientos de una localidad, ya sea una ciudad, un país, una comuna, ¿cierto? Un lugar que estemos midiendo en relación al número de habitantes. En general se calcula viendo cuántas personas han nacido cada 1.000 habitantes en un general que suele ser un año. ¿Cuántas personas nacieron cada 1.000 habitantes en un año? Así se suele medir. Esa es la tasa de natalidad. Pero también influye mucho la esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida? Es la cantidad de tiempo
que se espera que pueda vivir una persona. Cuando la esperanza de vida se eleva, quiere decir que las personas son más longevas, que viven más tiempo. En consecuencia, se incrementa la población de tercera edad. Este es un fenómeno que es fácilmente observable durante los últimos años, debido principalmente a los avances en la medicina y en las mejoras en la calidad de vida. Y acá está lo que decía Patricia. ¿Por qué nacen más niños en lugares de bajos recursos? ¿O por qué también podríamos decir eh, las personas mayores viven más tiempo en lugares con altos recursos? Y es porque pueden tener un mejor acceso a la medicina, ya sea porque la pueden pagar en países donde se paga como Chile, o ya sea porque la sociedad está mejor preparada. Ya, excelente lo que dijo Eduardo. Habría que ver cuántas personas son longevas en la clase alta y en la clase baja. Excelente. Por eso decíamos acá, miren, excelente lo que dice Eduardo. Porque acá la demografía no estudia solo cuántos nacen ni cuántos mueren, sino también de qué clases sociales son estas personas. Si estas personas son hombres o mujeres. Estas personas en qué trabajaban. Porque uno podría decir, claro, el mundo está envejeciendo, lo cual es cierto. Pero si vamos a ver la tasa de África, las personas no viven más de 30, 40 años y nacen un montón de niños. O si decimos, no, en Chile las personas ya no tienen hijos, pero vamos a una familia de clase alta, vamos a una de clase baja. ¿Cuánto es el promedio de hijos que hay? Muy bien lo que dicen ustedes, porque se dan cuenta que la realidad no se puede simplificar. Y los números lo que intentan hacer es describirla. Decir, bueno, hoy hay uno, mañana hay 100. ¿Pero por qué hay 100? Porque nacieron más, porque estas personas no conocen los métodos anticonceptivos porque no hay salud, porque no hay hospitales, o lo que pasó después de la guerra en Estados Unidos, después de la Primera Guerra, hubo un baby boom y se dice que es porque empezaron a nacer muchos bebés, la gente empezó a sentir tranquilidad después de un periodo de guerra. Entonces, ahí se dan cuenta por qué es una ciencia social, porque aunque tenga números, no es exacto. No somos como la química, ¿cierto? Que si la química yo pongo 100 gramos de tal compuesto y le sumo unos ml de lo otro, hay una reacción que es exacta. Nosotros no tenemos reacciones exactas porque hay una parte del ser humano que no se puede calcular. Entonces, también para que sepan, la economía también es una ciencia humana. Si alguien llega a un economista y les dice, no, es que la economía, por ejemplo, es más exacta que la historia, no, porque si no, un economista podría prever que iba a haber una crisis por el COVID, pero somos humanos, impredecibles. Por eso hay crisis. Si fuese exacto, ya tendríamos solucionado el tema del dinero, pero esto se cruza con cuánto le pagan a la mujer y a los hombres distinto. ¿Qué trabajo puede hacer una persona de 20 años y una persona de 100 es distinto? ¿Qué tan cerca me queda un hospital si yo vivo en una zona rural o en la ciudad? ¿Cuánto me puedo informar yo dependiendo incluso hasta del estilo de vida de mi familia? Porque la educación sexual que tiene alguien que vive en una familia evangélica es distinta a la que recibe una persona que sus papás no militan ninguna religión, que no son creyentes de ninguna religión. Entonces, por eso es tan importante poder como triangular esta información. No es lo mismo una persona que gane 500 lucas con 5 hijos a una persona que gane 500 lucas teniendo 18 años que viva con los papás. No es lo mismo tener un cáncer viviendo en el desierto que a 2 cuadras de un metro en Santiago. Por eso el censo a uno le hace tantas preguntas, porque influye la religión, influye mis creencias, influye dónde vive, influye mi familia, influye el acceso que yo tengo a la medicina. ¿Ya? Así que súper bien, excelente todos los comentarios que han hecho, porque justamente de eso se trata, de que los matices
de la sociedad va a cambiar dependiendo de muchas cosas. Entonces, la esperanza de vida, chiquillos, que hayan personas mayores, también influye en la explosión demográfica. Porque si estábamos acostumbrados a que las personas vivieran 60 años y las personas en vez de vivir ahora 60 viven 80, significa que en estos 20 años que viven de más están aumentando también el número total de personas. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se entiende esto? Chiquillas, chiquillos. Muy bien, genial. Entonces, acá está lo que hablamos del envejecimiento global de la población. El envejecimiento global de la población es el aumento de la población en personas mayores de 60 años. Ay, sí, Patricia, sí. Eso es lo interesante de estas clases, que dan ganas de hablar de todo. Imagínate, cuando hablamos de la guerra mundial podríamos estar, o cuando hablamos de temas de economía, de historia de Chile, es la gracia, pero estos programas están hechos como para que veamos conceptos así específicos. Pero la próxima clase que tenemos, lo de las preguntas, podemos destinar un ratito como a dialogarlas, a debatirlas, ¿ya? A mí también lo que más me gusta, de hecho por eso estudié historia, es debatirlo, construir el conocimiento entre todos, pero cada una de estas cosas, si nos ponemos a conversarlas, Eduardo dice, no entra en política. No, pero es que también es importante porque, por ejemplo, con lo del COVID tenemos un montón de ejemplos de cómo funciona esto, la diferencia de vida de las personas que pudieron estudiar o no, en la pandemia. Hay un montón de cosas que podemos charlar. A mí también eso me encanta, pero lamentablemente, como estamos orientados a lo más específico de la prueba, yo les paso estas preguntas, o sea, estos conceptos así como más directos, ¿ya? Le gusta historia y geografía, dice Patricia. Claro, a algunos les da estudios sociales, también lo llaman ciencias sociales porque historia es una de las ciencias sociales, pero también está economía, demografía, todo esto que estamos viendo. Pero siempre le van cambiando los nombres, pero se refiere a todos estos tipos de estudios. Entonces, el aumento de la proporción de personas de más de 60 años es lo que vamos a llamar envejecimiento global de la población. Es un fenómeno que afecta en forma global a la humanidad. Acá decimos global como general, en todo el mundo, ¿ya? Aunque obviamente hay lugares donde, como les decía, en África, no, la población no envejece. Hay pura población joven, que muere joven, pero esto a nivel general sacando promedios. Eso es lo injusto del promedio, ¿cierto? Nicanor Parra tiene un poema de eso que dice, si usted tiene dos panes y yo no tengo ninguno, según la economía, usted y yo tenemos uno. Sabemos que no es así, ¿cierto? O sea, los promedios nos muestran una realidad súper alterada, pero igual nos sirve para ver un panorama general. Entre 1960 y el 2015, la expectativa del mundo subió casi 20 años. Miren, en la década de los 60 se esperaba que las personas vivieran hasta 53 años. Por eso uno veía a una persona de 60 años y decía, no, ya, está así a punto de morir, ¿cierto? Si había alguien de 80 años, el siglo pasado ya era súper grande. Pero el 2015 subió 20 años. Y esto a nivel mundial, porque Chile tiene números mucho más altos, que se los voy a mostrar ahora. ¿A qué se debe entonces? Esto podría ser una pregunta de prueba. ¿A qué se debe el envejecimiento de la población? Y se puede dar por estos motivos. Primero, que disminuya la mortalidad, o sea, que mueran menos personas antes de los 60. Obvio, ¿cierto? Porque si queremos llegar a vivos a los 80, tenemos que superar los 60 años. También que mueran menos personas después de los 60, o sea, que logren pasar la barrera de los 60, pero además se mantengan vivos. En la actualidad, esto también es otro dato importante para que sepan que dentro de las características demográficas del envejecimiento de la población,
resalta que las mujeres viven más que los hombres. Esto podríamos debatirlo, Patricia, a qué se debe que los hombres mueran antes. En la actualidad, las mujeres son el 55% de las personas mayores de 60, pero si ya nos vamos a las mayores de 80, son el 65, casi el 70, imagínense. O sea, mayor de 80 años, casi 7 personas de 10 son mujeres y entre 3 y 4 son hombres. O sea, es notorio. Eduardo, sí. En Chile, ¿qué pasa con estos números en Chile? En Chile, fíjense, tenemos números más altos incluso que el mundo. El número absoluto de personas mayores ha aumentado 7 veces. Fíjense, eh, entre el 1950 y el 2017 aumentamos casi 3 millones de personas. Acá están los números, miren. En el año 70, la esperanza de vida en Chile era para los hombres de 60 años y para las mujeres de casi 67, harto, igual, si nos comparamos con el mundo, ¿cierto? Pero en el 2016, los hombres llegaron a casi 77 años y las mujeres superamos los 82, casi 83. O sea, en la actualidad estamos hablando que las mujeres tienen una esperanza de vida entre... Uy, justo Patricia dijo que le tocó hacer un estudio. Si quiere, ahora nos cuenta que va a activar el micrófono, ¿ya? Decía entonces que en el 2016 la esperanza de vida de las mujeres superó los 82 años. Estamos hablando que las mujeres tienen una esperanza de vida en Chile ahora entre los 80 y los 90 años. Súper grande, ¿cierto? Las mujeres viven más años que los hombres y ganan menos. Esas también son diferencias, ¿cierto? También diferencias en los sueldos. Y a ver, la última, porque ya estamos quedando justitos en el tiempo. Lo último que quería decir al respecto es que Chile es el país que tiene la mayor esperanza de vida en Sudamérica con un promedio de 80 años. Ese es nuestro promedio. Bien, chiquillas y chiquillos, activé ahí la cámara por si quieren que nos veamos un segundito y les permití activar también el micrófono. ¿Les parece? ¿Quieren activar la cámara un segundito? Si quieren hacer alguna pregunta, vernos o el micrófono, como gusten. Esta clase fue súper, súper buena. Ah, qué bueno que les gustó, me alegro mucho. Sí, sí, con respecto al estudio que se hace de por qué duran las mujeres más que los hombres en Chile en este momento, desde hace 20 años, que se está haciendo un estudio, una investigación que los hombres eh, se están enfermando más, ¿cómo se podría decir?, agresivamente. Ellos tienen enfermedades más agresivas que las mujeres, los cuales la hacen que duren menos. Que vivan, no que duren, que duren Que como un, viven, que vivan que se le, menos, sí, que se le sí, que acabe vivan la menos. pila, que se le acabe la pila, dice Patricia. Ya, Em, entonces para la próxima clase sería algunas preguntas de podríamos hacer. sí, Yo les me cuento voy, lo que voy a almorzar. vaya a almorzar. Solo quiero saber, alguien que no haya estado en lenguaje para que le pongan la asistencia, alguien que Yo, no haya señorita, estado, disculpe, Ariel Ortiz. Ortiz, le pongo de inmediato presente Ortiz. ¿Quién más no estuvo en Yo, lenguaje? Muchas profe, gracias, señorita. A ustedes. profe, yo, ¿Quién más? Brandon Hidalgo. Hidalgo, Acá, Brandon, profesora veamos. Pedro Rojas. Voy. Hidalgo, Brandon, presente en historia. Los que estuvieron presentes en lenguaje, a ver, Andrés Romero, veamos. Los que dijeron presente en lenguaje y ya tomaron todos sus apuntes y todo, Romero, presente. Pueden ir retirándose. Si no, me pueden ir diciendo sus nombrecitos a ver si están presentes. Osvaldo Riquelme Jara, Oigan, Riquelme. técnicamente salió guardiola aquí.
Disculpe, ¿alguien tiene una pregunta? No salió nunca mi María. Sí, salió uno. No. Bien. ¿Alguien más, chiquillos, que no haya estado en lenguaje para ponerlo presente en historia? Profe, Parece que yo, no. Rodrigo Godoy, no sé si estoy. Godoy, deme un segundito. Godoy Rodrigo. Que Ya, tenía el perfecto. internet malo. Perfecto. Ahí le puse presente, pero sí estaba presente en lenguaje por si acaso. Yo, profesora, José Bien, González. gracias. González, deme un segundito de revisar. José González. Perfecto, le puse presente porque efectivamente estaba ausente el lenguaje. Muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Quién más? Profesora, Nelson Cortés, Cortés, Nelson, estuve veamos. presente yo en el lenguaje y no dije presente. A ver, Cortés Nelson. Ya, perfecto, ahí lo arreglé. Estaba presente el lenguaje, la profe lo tiene que haber visto en la Preguntando por ese la Ok, lista. muchas gracias. Gracias, chiquillos, por alabar mi look. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Estudien porque vamos a hacer preguntas de prueba. Entonces, para que Ya, vean nos vemos, de algo, profesora. ¿ya? Muy buena voz usted. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Cuídense. Hasta luego, profesora. Que un bonito fin de semana. Igualmente, chicos, que estén súper bien. Tengan muy linda semana. Que les vaya súper bien. Abrazos. Muchas Estudien. gracias. ¡Mua! Que Chao. esté bien. Igualmente. Chao.